Uno. Buenas tardes, a nosotros nos tocó el microprocesador AMD y somos el grupo uno. Mi nombre es Jorge Suchite y Mi nombre es Andrés Toledo. Ok, AMD Advanced Micro Devices se ha desarrollado como una empresa multinacional que ha creado microprocesadores a través de la implementación de tecnologías desde los años 1900. un poquito de la historia de AMD es que empiezan a desarrollarse en California en 1969 con chips integrados nada más y dan el salto a crear el microprocesador 9080 en 1972. Y ahora actualmente se dedican a dar soporte a procesamiento de información en diversos campos que existen en la computación. Este es el primer logo de AMD y este es el primer chip que ya les había hablado, que es el 8080. Bueno, ¿cómo inició? ¿En qué arquitecturas? AMD empezó a trabajar con un contrato bajo licencia de la arquitectura i386 que Intel había desarrollado. En ese tiempo, Intel notó que AMD había tenido un buen desarrollo de microprocesador, por lo cual Intel decidió quitarle la licencia sin permiso y entonces pararon las producciones de este microprocesador. Luego de que Intel haya logrado una demanda que le quitaran la licencia, les devolvieron la licencia para el trabajo y en el trabajo lograron desarrollar el procesador 8080. Bajo ese contrato que tenían, se logró obtener como que un mejor procesador que el que había desarrollado Intel, que es el 8081. Acá se puede ver todas las líneas de trabajo que tenía, que era una estructura muy simple sin pipelines, nada más era entrada de una instrucción y salida de un producto. ¿Va? Luego Intel empezó a mejorar y llevó sus procesadores Pentium de un único core, donde AMD lanzó sus procesadores del K5 al K8. El K5 ya no llevaba ninguna arquitectura que fuera prestada a Intel, ni ningún contrato, únicamente era desarrollado por AMD, pero estos procesadores eran bastante potentes para ese tiempo, pero en ese tiempo no había la capacidad de software que pudiera leer o que se trabajara con esa cantidad de potencia que había. AMD empieza a desarrollar por 86 bits, pero se dieron cuenta que no era necesario la gran cantidad de bits, sino que ellos iniciaron y cambiaron en el siguiente generación, en el K8, a 64 bits, donde se dice que ellos son los que empezaron con 64 bits y son como que los padres del 64. Entonces todos los demás desarrolladores de microprocesadores han seguido utilizando por 84, no, por 64. Esta es la estructura del AMD K5, donde se pueden ver las ALU de trabajo, el FPU y los branch. Luego AMD viene con la arquitectura de Bulldozer, con el AMD K10. Este Bulldozer era el primer procesador multinúcleo con 4 núcleos, pero únicamente eran utilizables 2, porque en ese tiempo quien más utilizaba en las computadoras los sistemas operativos eran de Microsoft y ellos únicamente estaban optimizados para un multicore solo de 2. Entonces los otros 2 cores restantes eran desperdiciados y este procesador fue uno de los peores que ha tenido Intel, AMD, a comparación del Intel, porque el Intel Pentium era dual core y eran utilizados sus 2 cores al máximo. Entonces Bulldozer, la arquitectura esta fue como que un fracaso para AMD, que actualmente ha lanzado otra nueva línea de arquitectura. Acá se puede ver cómo era que trabajaba. Tenía sus pipelines que se trabajaban con un caché compartido en 2 niveles.
luego de que haya perdido bastante auge con sus procesadores de Bull 12, lanza la arquitectura Zen, donde es como que la mejor arquitectura que se ha lanzado de AMD. AMD ha logrado subir otra vez y competir contra Intel por mucho, ya que sus procesadores han llegado a reducir los transistores en distancia. Actualmente la arquitectura Zen va por la segunda generación, donde casi llegan a los 7 nanómetros de distancia, y posiblemente para una tercera generación con esa distancia aún más reducida. Además tiene muchas aplicaciones extras, a competencia del Smart Cache, que es el de Intel. Ellos han creado como un overclocking para todos sus microprocesadores más precisos, entonces hay bastante rango de overclocking. Digamos que si un procesador de segunda generación de Ryzen, que tiene una velocidad de reloj de 3.0 GHz, puede haber un overclocking hasta de 5 GHz, entonces ese precision boost que se logra ver es bastante amplio a comparación de un Intel, que el Intel, el i9 llega a 4.5 de velocidad de reloj normal, y ya overclockeado únicamente llega a 5 GHz, y se dice que este overclocking en unos años va a eliminarse porque ya no hay tanto rango de aumentar la velocidad de reloj debido a la cantidad mínima que se puede reducir el espacio entre transistores. Acá se ve la arquitectura Zen, donde ya hay más hilos de trabajo. Actualmente el microprocesador más rápido que tiene AMD es el Zen 9 3950X, que tiene 12 núcleos y 24 hilos de trabajo. Entonces cada núcleo tiene 2 hilos de trabajo, y eso es sin hyperthreading. Entonces quiere decir que todavía no son núcleos, esos son núcleos físicos. Además que hay una posibilidad como overclocking, hacerle hyperthreading, que hace que hayan todavía más núcleos, pero aún no se han explotado, ya que son microprocesadores muy recientes. Ahí se puede ver una estructura de la división, cómo es que está un microprocesador dividido por sus núcleos de trabajo. AMD en la actualidad ofrece una ventaja ante todos los procesadores que hay, debido a que hacen su arquitectura para lo que tú necesitas. Entonces puede ser si quieren para Data Science, existe un procesador para Data Science. Si quieres hacer juegos, existe un procesador para juegos. Y entonces ahorita en la actualidad tenemos el Threadripper, que tiene 32 núcleos para poder trabajar, y eso ayuda en creación de contenido y rendimiento, pero es solamente para escritorio debido a la cantidad de procesadores que tiene. Y también está el AMD Ryzen con gráficos de Radeon, que eso sirve para la optimización de software al momento de que está trabajando, al compilarlo. También AMD Athlon con gráficos tipo Vega, que se utiliza en los juegos, y también tiene la capacidad del procesador que cuando uno está streameando no haya una baja o una alta en la exigencia del procesador, puesto que está específicamente hecho para que estés jugando y streameando al mismo tiempo. AMD, la serie A, es un procesador con el que puedes jugar sin la necesidad de una tarjeta gráfica debido a las capacidades que tiene, pero no puedes jugar juegos, pero no los más exigentes que están ahora en la actualidad. Tal vez puedas jugar tipo Fortnite, tipo PUBG y todo, pero los demandantes es necesario tener una tarjeta gráfica. También el AMD FX, que tiene un sistema de refrigeración, el procesador el mismo, y es de bajo costo para que puedas utilizarlo para tus juegos o para compilar programas que no necesitan tanto poder, ¿verdad? También el Ryzen Pro, que es un procesador que es específicamente, o la comunidad lo utiliza para
para redes neuronales, en cómo se comportan y cómo entrenarlas. Y también el Ryzen Pro, el que hablábamos, también es para hacer cálculos probabilísticos y cálculos de precisión que necesitan precisión. También el AMD, que es el Athlon Pro, que habíamos dicho, solo es más caro porque tiene más capacidad de procesamiento. Y el AMD Pro también es lo mismo, pero tiene más capacidad de procesamiento y más caro. Y también existe la Radeon RX Series 5700, que es optimizada solamente para juegos demandantes. Y la serie Vega, que es para juegos, pero que están en el sistema iOS y en Mac. Ese Ryzen serie Vega es el procesador que tiene la nueva MacBook de escritorio, la nueva Mac de escritorio, y es específicamente para hacer renders y todo lo que tenga que ver con diseño gráfico, arquitectura, etcétera, etcétera. También la Radeon RX Serie 500, que es específicamente para los procesos que tengan que ver con realidad virtual. Y el Radeon 6, que es para juegos y es más potente, ¿verdad? También debido a que AMD también tiene diferentes como que productos, también tiene GPUs que es específica para la tarea que vos necesitas. Si vos tenés un data warehouse o un cluster, lo que sea, lo puedes mandar a la GPU y que la GPU lo procese mientras el procesador está haciendo otras cosas, ¿verdad? Y también tienen software específico para todos los procesadores, debido a que como es muy personalizado, tenés que tener también optimizado el software para que pueda irse de la mano para poder realizar todas tus tareas. También el hardware, que tiene una cosa que se llama ProRender, que es con las licencias de todo Autodesk, que es una cosa física que todos los renders lo puedes mandar a ese ProRender sin necesidad de que toque el procesador, lo cual te ayuda a que puedes estar haciendo otra cosa con tu procesador, y el ProRender está específicamente dedicado a realizar renderizado, y que el renderizado no es solamente la iluminación, sino que son cálculos de colores, si hay un objeto atrás de otro, la luz que uno emite según el sol hacia otro objeto, todo esto son cálculos que necesitan ser precisos, y debido a esto es que tarda mucho en renderizar. Entonces, teniendo casi que un procesador físico que hace aparte los renders, te ayuda al momento de trabajar en eso.